mano en tu corazón y oramos juntos para prepararnos para la palabra. Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra y ya estoy listo para dar mucho fruto. Amén. Muy bien, la semana pasada cerramos con el libro, antepasada, cerramos con Génesis y abrimos el libro de Éxodo con la historia de Moisés antes de salir de Egipto. Yo creo que la resolución a esa historia la conocemos, las plagas que vienen sobre Egipto y cómo Dios con mano poderosa saca a su pueblo de la esclavitud de 400 años y lo lleva al desierto. Y la sesión de hoy es la segunda parte del libro de Éxodo y tiene como título Los 10 mandamientos. Wow, dentro de las señales que Dios le da a Moisés, recuerdas que tira su vara de pastor y se convierte en serpiente y luego la toma y luego su mano se llena de lepra y la pone adentro de su ropa y la saca y sale sana y toma agua y la tira y se convierte en sangre. Pues Dios le da una cuarta señal y le dice, la cuarta señal va a ser que cuando tú saques al pueblo de Egipto vendrán a este monte, al mismo monte donde estaba la zarza ardiendo, a adorarme. Y ahí están, en la segunda parte de Éxodo, el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí. Y yo quiero que te pongas en perspectiva conmigo, porque en ocasiones, por ciertas películas o caricaturas de la Biblia que vemos, nos imaginamos a un pueblo de Israel pequeño. Pero así, yéndonos a un número promedio entre algunos historiadores y teólogos, se cree que el pueblo de Israel que salió de Egipto eran aproximadamente más o menos 2 millones de personas. Dice mi hermano, es su chiste, que como el pueblo de Israel anduvo 40 años dando vueltas por el desierto, mi hermano dice, por eso floreció el desierto. Ya, no voy a explicar más de eso, ¿verdad? Pero eran 2 millones de personas. O sea, imagínate liderar a 2 millones de personas. En Hermosillo hay uno. Ponte a pensar mínimo, o sea, en promedio el doble que eso de personas, con niños, con ganado, con carretas, con todo eso. O sea, en verdad era una odisea mover a ese pueblo. Bueno, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y acampan en el monte Sinaí, y de repente Dios empieza a mostrarse al pueblo en el monte Sinaí con una nube y de repente con fuego, con rayos, con centellas. No, hombre, Thor copión. Entonces Dios empieza a presentar y luego el monte Sinaí empieza a temblar. Imagínate eso, y todo el campamento empiezan a sentir la presencia de Dios muy fuerte, y Moisés siempre era el que hablaba en lugar de Dios, ¿ok? Siempre era el que escuchaba la voz de Dios y le hablaba al pueblo. Y en un inicio Moisés le dice al pueblo cuál es la voluntad de Dios para ellos y les empieza a dar pues los mandamientos, que son los que conocemos. Ahorita los vamos a estudiar a profundidad, pero quiero ponerte en contexto. Moisés es el que habla, pero llega un punto en que en la escena Dios le dice a Moisés, yo quiero hablarle a todo el pueblo. Y el pueblo dice, no, yo prefiero que nos hable Moisés, porque Dios es demasiado imponente. Es mucho poder. Tenían un temor santo, un respeto santo por lo que estaban viendo. Pues ponte en su lugar, o sea, un monte en llamas, con nubes, con truenos, con rayos, y luego que la tierra temblaba cuando Dios hablaba. Yo también hubiera dicho, no, mejor que Moisés hable, ¿verdad? Mejor que Moisés lo haga. Entonces Moisés les da de primera mano, él les da las leyes de Dios, que son la imagen que te voy a poner a continuación, ¿ok? 10 mandamientos. Número 1, yo creo que los conocemos, pero deberíamos de sabérnoslos de memoria, porque quiero decirte algo también con esto. La ley de Dios no ha pasado de moda, ¿ok? La ley no fue abolida, el sistema de la ley fue abolido, ese sí, porque con la ley vino también el sistema de sacrificios por el perdón y la paz. Pero la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga tú y yo hemos sido perdonados. Que el precio de nuestra cautividad fue en Jesús. Entonces el sistema de la ley se acabó. O sea, ya no es de que fallo y tengo que ir a ofrecer algo para ser perdonado, ¿sí?
y peco y tengo que ir a ofrecer algo para encontrar paz. Eso es lo que fue abolido. La ley no. Esta ley que tú estás viendo en pantalla es lo que vino y Jesús cumplió, ¿ok? Y Jesús lo dijo: yo he venido no a abolir la ley, yo he venido ¿a qué? A cumplir la ley. Entonces, en este contexto, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento se obedecía a la ley por temor, ¿ok? Por temor al castigo. Había una amenaza detrás de eso, y si fallas tienes que pagar, tú pagas, ¿ok? Y eso es fuerte, porque dependiendo del sapo, dependiendo del pecado, la penitencia, como decimos acá. Pero por eso Jesús viene y dice: he venido a traer buenas noticias a los pobres. Porque se convirtió en un sistema corrupto al grado de que la gente que podía ofrecer sacrificios, pues vivía como le daba la gana, y luego iba al templo y ofrecía el becerro, lo que fuera. ¿Y los pobres? Hay escenas de la Biblia donde había pobres humillados, que se les consideraba, según la narrativa del Nuevo Testamento, los pecadores. No sé si alguna vez escuchaste que se le llamaba así a un estrato social en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Eran personas que no tenían para pagar por sus pecados, por eso se les llamaba pecadores. Y Cristo viene y dice: he venido a traer buenas noticias a los pobres, porque ya no van a tener que pagar, porque ahora yo voy a pagar por ellos, y el que cree en mí va a ser limpio, perdonado. Wow, o sea, eso, bueno, si le vamos a dar un aplauso a Cristo Jesús. Entonces, lo que fue abolido, ¿qué es? El sistema de la ley, no la ley. Y aquí te va. Número 1, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Jesús lo repite varias veces, se repite en el Antiguo Testamento. Profetas de todo mundo afirma que debemos tener a Dios como lo más importante, ¿ok? Número 2, no tendrás otros dioses. Y pudieras decir: bueno, si amo al Señor sobre todas las cosas, ¿por qué el segundo mandamiento es no tener otros dioses? O sea, ¿por qué tiene que afirmar esta situación? Por lo siguiente: porque el ser humano va a confiar en algo sí o sí. O sea, no podemos, el ser humano desde que nace trae una medida de fe que le llama la Biblia, donde empezamos a confiar primero en nuestros padres, en la escuela, en el sistema, en el dinero, en las posesiones, y nos vamos dando cuenta que nos otorga seguridad. Y esos también son dioses. No solamente en el contexto de los 10 mandamientos era el hecho de que las naciones del mundo pues tenían sus dioses, y ellos mismos los hacían y los manipulaban, y igual ofrenda para manipular al Dios, etcétera, etcétera. Pero aquí en nuestro contexto tiene que ver con todo aquello que quita la confianza de Dios y la pone en cualquier otra cosa, ¿ok? Porque Dios no quiere una parte de tu confianza, Él quiere toda tu confianza. En estos 2 versículos Dios te está diciendo: o todo o nada. Nada de que confías la mitad en Dios y la otra mitad distribuida en dinero, trabajo, escuela, casa. No. No tendrás otros dioses delante de mí. Y obviamente incluye imágenes, amuletos y todo lo que ya sabemos que a Dios no le gusta. ¿Sale? Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto no tiene nada que ver con invocar el nombre de Dios de manera vana, ¿ok? Porque a veces, no sé si a ti te pasa, ¿no? Que te asustas, y si eres bien cristiano, ¿qué gritamos los cristianos en un susto? ¡La sangre de Cristo! Ríete conmigo, ese tú también lo haces, ¿no? ¿Sí o no? Mi suegro me encantaba, porque todas las maldiciones, bueno, no eran maldiciones, cada vez que se golpeaba, se enojaba: Santo Cristo Redentor. O sea, siempre adoraba a Dios, pero el sentimiento no era algo bueno, era algo malo. Pero bueno, no tiene que ver con eso, pues, de que ves una cucaracha y ¡ay, santo Dios! O no es tomar a Dios en vano en la expresión, ¿ok? Cuando la Biblia dice el nombre de Dios, o vengo en nombre de Dios, está representando al ser mismo, ¿ok? En otras palabras, el mandamiento número 3 tiene todo que ver con: no tomes a Dios a juego. Eso es.
No tomes a Dios a juego. O sea, Dios no es un juego. No puedes pasarte de como, no sé, no seas igualado con Dios, pues. Sí, o sea, este sumo respeto que debemos tenerle a Dios tiene todo que ver con el mandamiento número 3. El temor a Dios, que no es miedo, no es estar aterrorizado porque Dios me va a hacer un daño, es lo amo con todo mi corazón, pero sé lo grande que es. ¿Te das cuenta? No tomarás a Dios en juego. Número 4 dice, guardarás el día del Señor. Mucha gente se ha preguntado en dónde en la ley de Dios viene la generosidad hacia el sistema del reino de Dios, que es la iglesia, los hermanos en la fe y todo eso. Es en el día del Señor. Ahí es donde viene implícito la generosidad a la iglesia, a los hermanos, el compartir, la comunión a través de lo material. Viene en el día del Señor. Yo creo que recuerdas la sesión cuando te hablé del día de reposo, que me tomé del caso de Caín y Abel. Cómo ellos, sin tener una ley escrita, cuando salen del jardín del Edén, lo que hacen es ofrecerle a Dios, ¿qué? Lo primero y lo mejor. Porque esa era parte de la ley de Dios, del sistema de Dios. Guardar el día del Señor sí tiene mucho que ver con guardar el domingo para Dios, para tu familia, ¿sí? Para descansar, para conectar una vez más. Tiene todo que ver con eso, pero también tiene todo que ver con apartar lo que es de Dios en cada área de tu vida, ¿ok? Porque el día del Señor para nosotros es lo primero y lo mejor de mi vida entera. ¿Sí? ¿Estás acá conmigo? Número 5 dice, aquí ya cambia el sistema de los 10 mandamientos. Si te das cuenta, los primeros 4 te conectan con Dios. Y si Dios fuera egoísta, ahí se hubiera acabado la ley. Si la voluntad de Dios hubiera sido solo conmigo, o sea, tú y yo, porque muchas veces creemos, ¿no? Y creo que nos hemos tomado malamente de esta expresión de mi relación con Dios es personal. No, y nos hemos tomado malamente de ese argumento para lastimar a otros, para no dar fruto. No me juzgues porque Dios ve el corazón. Aguas. Porque la voluntad expresada de Dios está aquí. Y los primeros 4 te conectan con Él, pero los otros 6 te conectan con las personas. ¿Te das cuenta? Quien conecta con Dios con los primeros 4 mandamientos, conecta con las personas en los siguientes 6 mandamientos. El primero de ellos, que es el número 5, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es aquí donde me voy a meter en problemas, pero donde se desata la bendición a tu vida. Con los primeros 4 no. Nunca lees, amarás al Señor tu Dios para que te vaya bien. Guardarás el día de reposo para que te vaya bien. No es cierto. No dice eso. No tomes a Dios en juego, aleluya, para que te vaya bien. Tampoco. Es hasta que materializas tu fe en Dios que el fruto se da. Hasta que tu fe se convierte en acciones, obras. ¿Te das cuenta? Y es aquí, en la mitad de los 10 mandamientos, que el cielo se abre a tu favor cuando obedeces el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Nos andamos contramatando, estudiando, trabajando, que si cambiándome de trabajo, que si haciéndole la barba al médico, al jefe, que si haciendo esto, que si cayéndole bien a aquel, que si la palanca, cuando la Biblia dice que lo que tienes que hacer para que te vaya bien y seas de larga vida es honrar a tus padres. Y la honra no solo es un trato respetuoso y un buen trato hacia una persona. Honra en la Biblia es premiar. Así es. Honra en la Biblia es dar lo primero y lo mejor. Eso es honrar. De hecho, el proverbista lo dice: honra al Señor con tus bienes, o sea, con lo mejor de lo que produces. Y entonces tus lagares rebosarán de vino y tus graneros rebosarán de trigo. ¿Te das cuenta? Cómo la fe de poner a Dios en primer lugar se materializa en honrar a quienes nos bendicen, empezando por nuestros padres, pastores, y bueno, de ahí tú puedes administrar tu referencia de lo primero y lo mejor como tú quieras, ¿okay? Porque es algo muy personal, pero es muy importante que dentro de nuestro presupuesto siempre estén
nuestros padres. Padres biológicos, Padre celestial, padres espirituales. No voy a explicar mucho porque imagínate, ¿verdad? Imagínate. Yo quiero dejártelo hasta ahí. Recuerda que todo lo que se te dio son semillas para que tú seas bendecido. Te las puedes comer tus propias semillas y no se van a multiplicar. Pero si las siembras, se multiplican. ¿Ok? Número 6, no matarás. ¿Qué fuera de nuestro país si cumpliéramos ese? ¿Qué fuera del mundo si cumpliéramos ese? Sí, o sea, si tú estuvieras seguro, nadie va a matar a nadie. Qué hermoso sería todo, ¿verdad? Siguiente es, no cometerás adulterio. Ahora que la mujer está gritando como nunca por sus derechos, por todas las mujeres desaparecidas, trata de blancas, abuso, está en la ley de Dios que no deberíamos hacerlo. Tú como hombre, y me voy a tomar así el paréntesis para hablarle a los varones, debes cuidar tu sexualidad porque Dios lo manda. ¿Sí? No es porque sea cultura, no es porque la mujer esté gritando por sus derechos, no tiene nada que ver con eso. El mundo lo está sexualizando todo y está usando a la mujer como un objeto. Nosotros debemos de ser diferentes. El no adulterarás tiene que ver con toda la disciplina que un hombre necesita para ser hombre y no dejarse guiar por sus instintos. No, ya no les gustó. Pero bueno, obviamente aplica para los dos, pero tiene que ver con guardar tu sexualidad toda la vida. Dios sabe lo importante que es la sexualidad para alguien. Número 8, no robarás. Qué hermoso sería un país que cumpliera. Sí, o sea, saber que todos estamos bajo el mismo principio, no robarás. O sea, y estamos los buenos encarcelados, candado tras alarma, tras esto. Sí, me explico, ¿verdad? Cuidándonos del vecino, de las demás personas. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo los principios de Dios. Y aunque haya más leyes, a veces la maldad del hombre crece más entre más restricciones se ponen. Número 9, no dirás mentiras contra tu prójimo. Esta me fascina porque cómo Dios se va a tomar como el tiempo de instaurar que no hables mal de otros, de establecer que no hables mal de nadie, aunque se lo merezca, aunque sí lo haya hecho y no te consta. Sí, porque somos bien buenos para echarle crema a los tacos, ¿verdad? No, sí, el primo de un amigo. No hables mal de nadie, no hables mal. Y la Biblia lo reitera porque escucha, Dios usa los 66 libros de la Biblia, los 1400 años de escritura y los 40 autores de la Biblia para darte un mensaje, un solo mensaje. ¿Cuál es? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Usa toda la narrativa bíblica para que haya un mensaje en tu corazón, uno solo. Por eso los 10 mandamientos le dan orden a todos los otros escritos. Y el proverbista llega y dice, el bien y el mal dependen de lo que hablas. El proverbista viene y dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y empieza la lengua mentirosa, el que siembra discordia entre hermanos, el que separa familias, el que chismea. Y yo, ¿te das cuenta? La ley de Dios es perfecta. Cuando el reino de Dios venga y se establezca una vez más en medio de nosotros, Dios va a decir, olvídense, derechos humanos, leyes, aquí están mis 10 mandamientos otra vez. ¡Pum! Todos estamos bajo esa ley, una vez más. Y por último, número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Y me encanta, te lo decía hace un segundito, que la ley de Dios es perfecta al grado de que trastoca espiritual mi cuerpo. ¿Sabías que gran parte de nuestra ansiedad, infelicidad, insatisfacción ante la vida tiene que ver con que no cumplimos el número 10? Nos sentimos tan vacíos, insatisfechos ante la vida, envidiamos a otros. ¿Por qué? Porque dejamos que la codicia se apodere de nuestro corazón. Después viene el apóstol Pablo y afirma este mandamiento diciendo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que el mundo ofrece no proviene de Dios. Nada. El mundo solo ofrece un deseo intenso por el placer físico, la codicia de todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y luego todavía Pablo afirma y dice, eso no es de Dios. Y quien ama al mundo no puede amar a Dios.
Este punto, el mandamiento número 10, toca mucho mi corazón por eso. Porque el mundo nos está convenciendo de que debemos tener ciertas cosas, vestir de cierta manera, vivir de cierta forma para tener valor, posición o para trascender. Cuando Dios dice, no codicies nada, nada. Yo creo que es más feliz el que no necesita tanto para hacerlo. Y esto no significa que no sueñes con tener una buena vida. Significa que seas agradecido con lo que Dios te ha dado y seas responsable con eso y no codiciar. Mira, la codicia es más que un deseo, pero empieza como un deseo. Tienes que tener cuidado, ¿ok? Debes tener cuidado, porque la codicia es un mal espíritu que el enemigo diseñó para robarte la satisfacción. Si la base de la adoración, familia, es la gratitud, ¿no dicen los salmos eso? Entra por las puertas de la presencia de Dios, ¿con qué? Con acción de gracias. Otra vez el salmista dice, alma mía, bendice al Señor. Y alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gratitud. Y la codicia es lo contrario. No me importa lo que ya tengo, quiero aquello. Y pierdo mi felicidad porque quiero aquello. Y Dios les da estos 10 mandamientos al pueblo de Israel, porque sigo con la narrativa, estoy ahí, acuérdate, todavía voy a la mitad. Bueno, si quieren nos despedimos, muchachos. Dios los bendiga. Hasta aquí me llegó la garganta, nos vemos el otro, y me queda el otro servicio, aguanten. De aquí, Moisés le expresa eso al pueblo de Israel, ¿sí? Y el pueblo de Israel acepta y dice, sí queremos hacer pacto con Dios, sí aceptamos la ley de Dios, pero de un momento a otro el pueblo de Israel rompe el pacto terriblemente, le da la espalda a Dios, se va tras los ídolos. Y esto es terrible, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había sido elegido para mostrarle al mundo quién era su rey. Yo quiero que te pongas en contexto. La historia del Antiguo Testamento se desarrolla en un mundo de una cultura de guerra, todos contra todos, en un mundo donde no existían las leyes, chicos. Tú ahora pues viajas y que el pasaporte, que las fronteras, que los gobiernos de aquí. En ese tiempo no había nada de eso. No había cartas de propiedad, no había leyes. ¿Y qué ley se imponía? La del más fuerte. Por eso era una cultura bélica donde cada rey imponía su propia ley como él quería. Él era la ley para el pueblo. Por eso había tantos abusos, por eso había tantas cosas terribles en el Antiguo Testamento. Y Dios llega y les dice, yo voy a ser su rey, y a partir de estos 10 mandamientos quiero mostrarle al mundo quién soy yo. ¿Te das cuenta? A partir del tabernáculo, a partir de todo esto, el pueblo iba a ser una generación de reyes y sacerdotes para el mundo, líderes para el mundo, para enseñarle al mundo cómo vivir, porque esa es la base. Esa sigue siendo la base. Y el pueblo de Israel no lo hace. Rompe el pacto, le da la espalda a Dios. Y Dios tiene que una vez más escribirles las leyes, pero ahora en tablas. Y yo creo que esa es la escena de la que te acuerdas, de los 10 mandamientos escritos en tablas. Y te lo leo rápidamente. Éxodo 32:16 dice, y las tablas eran obra de Dios. De todo lo que está escrito en la Biblia, lo único que Dios escribió con su puño y letra, bueno, no sé si Dios tenga manos, ¿verdad? Pero no, sí tiene las de Jesús, las de nosotros también, pues. Pero lo único que Dios realmente escribió Él fueron los 10 mandamientos. Todo lo demás Dios lo inspira, ¿ok? Pero aquí dice, las tablas eran obra de Dios. O sea, Dios las tomó, las esculpió y escribió sobre ellas los 10 mandamientos. Y la escritura era la escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y Dios tuvo que escribir las leyes porque el pueblo se olvidó de ellas. Por eso después leemos que el nuevo pacto es un pacto donde la ley de Dios ya no va a estar escrita en tablas, ya no va a estar en una Biblia. La ley de Dios va a estar escrita en el corazón. Ya no la van a tener en otro, escrita en el corazón. Y eso era lo que Adán y Eva tenían. Adán y Eva y toda su genealogía tenían la ley de Dios en su corazón. No necesitaba que alguien viniera y los obligara. Ellos tenían la ley de Dios en su corazón. Pero Israel rompe el pacto. Y te lo leo, Éxodo 32, el mismo, pero la narración de cómo Israel rompe el pacto. Dice, es una conversación entre Dios y Moisés. Dice, que pronto se apartaron de la forma que les ordené que vivieran.
Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Y andan diciendo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Y Dios le dice a Moisés: ahora quítate de en medio para que pueda destruirlos. Moisés es el que estaba conteniendo a Dios. Dale chance, ¿sí? Moisés es el que estaba ahí conteniendo a Dios de hacer esto. Y después dice: después Moisés, haré de ti una nación grande. Ahí fue la prueba máxima de Moisés, si realmente Moisés iba a poder ser el líder que Dios quería que fuera. Dentro de todo lo que Moisés había vivido, esta oferta que Dios le hace es porque es: Moisés, a ti también te caen mal, no te hagas. Tú sabes que son un pueblo cabezón, porque sí eran. Si lees el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tiene un patrón terrible: pecado, opresión, arrepentimiento, paz. Pecado, opresión, arrepentimiento, paz. Y le dan vuelta. Todos los cientos de años que duró el Antiguo Testamento, lo lees y se repite una y otra vez. El mismo patrón, el mismo patrón. Pecaban, venía la opresión, sus enemigos se arrepentían, Dios los rescataba, había paz y volvían a lo mismo. Y es terrible. Y claro que Moisés también estaba enfadado. Y Moisés seguía en medio y Dios le dice: ahora tú vas a ser el bueno, Moisés. Ya nadie va a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ya no va a existir eso. ¿Sabes qué va a existir? El Dios de Moisés. Va a ser el único que va a existir. ¿Quieres eso? Y Moisés dice, pero Moisés le dijo: oh Señor, abandona tu ira, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre. Acuérdate de tus siervos. O sea, Moisés todavía sabía que toda esa historia iba a quedar en el olvido. Si Moisés hubiera aceptado el trato, supiéramos de Adán y de Moisés y se acabó. Y él dice: no, Dios, tú hiciste un pacto. Yo conozco a un Dios diferente. Y escucha, Dios no es ese que está en esa escena. Dios estaba probando y moldeando el corazón de Moisés. Muchas veces Dios se tiene que manifestar a nosotros de una manera donde no es su carácter, pero lo hace para moldear el nuestro. ¿Ok? Y aquí Moisés pasa la prueba, porque le dice: Dios, abandona tu ira, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, todo lo que has dicho, tus promesas. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Y se detiene Dios de destruir al pueblo. No quiere decir que no haya venido un juicio sobre el pueblo. Sí hubo. Tristemente muchos murieron por esa desobediencia. Sí hubo un juicio, pero Dios no destruye al pueblo en totalidad. Y a veces preguntamos: ¿por qué Dios tenía que ser tan severo en el Antiguo Testamento? Y es simple: porque el sistema bajo el que estaban era el sistema de la ley. ¿Ok? Era pecado, castigo, así de simple. Como un juez de hoy. Si tú violas la ley de México, el juez está obligado a traerte un castigo, una multa, algo. Y era el formato en el que funcionaba el Antiguo Testamento. Gracias a Dios hoy ya no. Gracias a Dios hoy las cosas son distintas. Y no porque no haya consecuencias de la desobediencia, sino porque primero, Jesús ya pagó en la cruz, pero segundo, los que aceptamos a Cristo vivimos con un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios siempre. Porque si observas el Antiguo Testamento, muchas veces se narra, por ejemplo, y Dios hizo que los babilónicos destruyeran a Israel. Y si lo ves de una manera natural, puedes decir: ay, qué malo Dios, ¿verdad? O Dios abandonó a su pueblo. Pero si lo observas en contexto, te das cuenta que era una consecuencia de que el pueblo se había alejado de Dios. No era Dios abandonándonos, era Dios trayendo la consecuencia o la misma consecuencia de su pecado viniendo sobre ellos. 2 versículos antes dices: si me sigues y cumples mis mandamientos, te bendeciré y haré de ti una nación grande. Pero si no, le dice: tus enemigos van a venir sobre ti y te van a destruir. Y venían sobre ellos. Y hay gente que dice: no, es que era Dios castigando. ¿Era Dios o era cosecha? Porque tristemente, chicos, el patrón de mucha gente sigue siendo el patrón de la ley.
Y es triste cómo el patrón sigue siendo el pecado. Y luego vienen maldiciones sobre su vida, pobreza, cosas terribles. Y hasta ese punto buscan a Dios. Y claro que Dios responde y les trae paz y los perdona. Pero al rato, no, iba a decir andan en las mismas. No, peor. Porque el ciclo cada vez es peor y la caída cada vez es peor. Y mira, Dios te va a perdonar siempre. Dios te va a levantar siempre. Pero vas a desperdiciar tu vida. Así de simple. Dios te va a levantar del hoyo más profundo, pero vas a desperdiciar tu vida en un ciclo, en un patrón destructivo para ti. Y Dios no quiere eso. Por eso la Biblia marca la ley de Dios como el camino. Como el camino. El proverbista dice, todo para el hombre, la respuesta a todas las preguntas es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. El libro de Eclesiastés es una carta de Salomón a su hijo, donde él explica de qué se trata la vida. Y son muchos consejos. Si tú lees Ezequiel, te vas a dar cuenta que hay Eclesiastés, te das cuenta que hay mucha sabiduría, pero también te vas a dar cuenta que hay mucha frustración de parte de Salomón. O sea, hay días buenos, hay días malos. A veces la recompensa del justo se la come el malvado, y a veces el bueno, sí, pasa las consecuencias. O sea, así dice, la vida es eso, hijo. Pero todo en la vida es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Pero hay gente que no lo entiende, a menos que ya esté en el suelo. Cuando Dios quiere evitarnos todo ese dolor al decirte: mi ley es el camino para una vida feliz, próspera. Y no quiere decir una vida fácil, quiere decir una vida buena, donde creciste, donde aprendiste, cuando vivimos a través de ese patrón. El proverbista mismo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y te quiero leer algo de los salmos. El Salmo 119 habla mucho acerca de la ley de Dios y de cómo nos muestra el camino. Y dice así, Salmo 119, 98, 105. Es el salmo más largo de la Biblia, ¿ok? Cuando leíamos capítulos en la escuelita dominical, no se leía el Salmo 119, se leía el Salmo 117 10 veces. Amén. Tú también lo hiciste, híjola. Salió aquí a alabar al Señor, naciones, 10 veces para presentar 10 capítulos. Amén. Ya me arrepentí de eso, gracias. Dice, léelo conmigo acá, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y luego todavía el salmista dice: cuán dulces son para mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, si Dani aplaudió, aplaudimos todos. El salmista está diciendo: soy más inteligente que ellos, no porque tenga una mejor escuela, sino porque los mandamientos de Dios me dicen cómo vivir. Porque obedezco los mandamientos de Dios en cada situación de mi vida. No robo, no mato, no hablo mal de nadie, honro a mis padres, bendigo a Dios, Él es mi primer lugar y soy prosperado en todo. Y soy más entendido y más sabio, aprovecho, vivo con sabiduría, porque los mandamientos de Dios son mi camino. Y cuando termina diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, cuando termina eso, a veces nos imaginamos que era algo como como una metáfora, ¿verdad? Y era algo real, el sentido de cómo usó esta analogía el salmista. Porque dice: lámpara es, ¿a dónde? Otra vez, ¿lámpara es a dónde? No existían lámparas en el tiempo bíblico que te permitían ver más allá de unos 4 o 5 metros. Hoy las lámparas que usamos de los automóviles te permiten ver bien lejos por el tipo de luz que se emite. Pero la luz de la lámpara esta era una lámpara que apenas si llegaba a 1 metro, 1.5 metros de ti. Estás acá conmigo, ¿verdad? Y cuando dice: lámpara es a mis pies, es que estamos obsesionados con conocer dónde voy a estar allá. Cuando Dios te dice: aquí,
es donde quiero que confíes. En los pasos pequeños voy a honrar a mis padres. Voy a meterlos en mi presupuesto. No voy a hablar mal de nadie. No me voy a quedar con nada que no sea mío. ¿Qué te importa lo que va? Ay, perdón. ¿Qué te preocupa lo que va a pasar allá? No sabes. No puedes tener nada seguro en esta vida. Lámpara es a mis pies. Dios, te amo, eres todo para mí. El domingo es mi día más hermoso. Lo espero toda la semana porque voy a estar en la casa de Dios, aprender su palabra y a hablar con mis hermanos. Amén. Dios no es un juego para mí. Yo me tomo en serio los mandamientos de Dios. No, hombre, el SAT me hace los mandados a comparación de cuánto temo la ley de Dios. ¿No te hace temblar el SAT? Bueno, ya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es lo que podías ver paso a paso. Y por eso los mandamientos de Dios son tan hermosos. Porque cuando dice no codicies, es aquí. Es lo único que tienes, el presente. Es lo único que realmente te pertenece. El presente es lo que tienes hoy. Pero hay algo curioso en esto. Dice, de tus mandamientos he adquirido sabiduría. Soy más inteligente que mis maestros, que los ancianos, etc. Pero reconozco algo acá. La humildad siempre está ligada a la sabiduría. Siempre. Alguien humilde, alguien que reconoce sus errores, alguien que reconoce que todavía le falta mucho por crecer, alguien que es pobre de espíritu, porque eso significa alguien que siempre tiene hambre de Dios, comúnmente es alguien sabio. Pero el orgullo siempre está ligado a la necedad. Yo ya lo sé. Yo todo bien, ¿sí? Yo ya me la sé con la vida. Y qué difícil, porque ¿cómo le explicas a un necio que es necio? ¿Sí o no? Y ahí está el patrón: pecado, opresión, arrepentimiento. Y otra vez, ese es el ciclo del necio. Porque el necio es aquel que cae en su mismo error una y otra y no agarra el rollo. Porque cree que así es la vida y nunca crece y no avanza. ¿Por qué? Porque no tiene hambre de crecer, porque no tiene ganas de saber más de Dios, porque no tiene esto que mueve el corazón de las personas, que es conocer más de Dios o de los hijos de Dios, tener más, que eso es lo más importante para ese tipo de personas. Y creo que los seres humanos estamos más enfocados en la conducta que en la raíz de esa conducta. En ocasiones queremos cambiar la conducta en algunas cosas de nuestra vida, cuando lo que nos está llevando a hacer eso son cosas que estamos permitiendo que traigan una influencia a nuestra vida. ¿Tú sabías que en muchos de los hechos que tú haces, tú no decides, sino deciden tus instintos o lo que tú dejaste entrar a tu vida? O sea, tus acciones, que yo creo que la pastora Miss, si lo has escuchado alguna vez de ella, es muy cierto. Tus acciones están delimitadas por tus pensamientos. Pensamiento, sentimiento, acción. Queremos cambiar la acción, pero no el pensamiento. Y el pensamiento cambia. La Biblia es bien clara y te lo acabo de leer. Con la ley de Dios. Cuando abrazamos la ley de Dios, cuando amamos la ley de Dios. Y te leo otro verso. Salmo 48 dice así, porque la expresión del salmista aquí me encanta, porque él reconoce el valor de la ley de Dios y dice: me deleito en hacer tu voluntad. Yo he escuchado cómo la gente dice: ay, es que no, eso de seguir a Dios o ser cristiano, lo que sea, es como muy pesado. Es como que no es para mí. Es que como que yo quiero otro estilo de vida. Pero cuando te das cuenta de lo hermoso que es la ley de Dios, puedes decir: me deleito en hacer tu voluntad. Y luego dice: tu ley está dentro de mi corazón. No necesito algo escrito. No necesito que alguien me vigile. Es un deleite para mí hacer la voluntad de Dios. Y eso se aplica en cada área de tu vida. Porque el principio de que lo que haces en privado se recompensa en público no solo tiene que ver con dar, orar y ayunar. Tiene que ver con todo lo que haces delante de Dios, que nadie te está viendo, solo Él. Porque no robarías si alguien te estuviera viendo, pero Dios sí. Y cuando tú respetas la omnipresencia de Dios, vives en su omnipotencia.
Bueno, si no me entendí, está muy dominguero, ¿verdad? Si respetas que Dios está en todo lugar y que Él te mira siempre, vas a vivir en su favor todo el tiempo. Ahí está, esa es la traducción. Pero el salmista está diciendo: me deleito en hacer tu voluntad. Mira, Jesús vino y dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de la religión es horrible. Te lo digo porque ya estuve ahí. Es horrible fallar y querer tú pagar por tus errores. Fallar y cargar con la culpa, el dolor tú mismo, y castigarte y sentir que Dios está lejos. Es horrible. La carga del mundo es aún peor. Gánate la vida y esto y es peor. Y llega Jesús y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero escucha, sigue siendo una carga, pero es fácil. Pero es carga, pero es fácil. No, lo quiero aclarar porque creemos que la gracia es: me liberé, voy en una nube como Goku, todo bien. O sea, no es eso. Sigue siendo carga, pero es ligera. Y aquí voy con esto. Es que es más fácil decir la verdad que andar tapando mentiras. Es que es más fácil ser fiel que andarte cuidando y poniéndole 1000 claves al teléfono y escondiéndote. Pero es difícil ser fiel. Pero conlleva un reto, pero es más fácil que no serlo. Estás acá conmigo, ¿verdad? Conlleva un reto no quedarte con nada que no sea tuyo y ser bien administrado. Pero es más fácil que andar robando. Sí, estás acá. Es que esto es real y es como viene Dios y te dice: la verdad te hará libre. Y la verdad no es otra cosa que el conjunto de los mandamientos y las promesas de Dios. O sea, ¿qué tienes que hacer y qué te prometo? El conjunto del mensaje completo. Esa es la verdad. Y es cuando Jesús viene y dice: la verdad te hará libre. Y termino con esto, que es el Salmo 119, una vez más. Y el salmista diciendo: oh Dios, cuánto amo. La banda puede pasar. Cuánto amo tu ley. Lo puedes decir fuerte conmigo: oh Dios, cuánto amo tu ley. Una vez más: oh Dios, cuánto amo tu ley. Ponte de pie. Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús.